Muy buenas tardes a todo nuestro queridísimo público de Radio La Red. Nuevamente estamos aquí con ustedes en La Hora Republicana, el programa de Academia Eiben, que en una hora te trae la reflexión filosófica, el análisis coyuntural, la consultoría jurídica, todo condensado en una hora, ¿no? Con análisis internacional, hemos hablado hasta de cine, de todo. Un programa que intenta ser una hora profesional, técnica, filosófica, cultural, como le quieran llamar. Ezequiel Eiben les habla. Saludo al co-conductor de siempre, Norberto González. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia del otro lado. Volvemos una vez más con La Hora Republicana. ¿Y tu tono? ¿Qué pasa? ¿Está en un tono hoy tomé, de pastor? Hoy tomé mucho frío. Un tono celestial. ¿Qué sí, le pasa? Sí, hoy tomé mucho frío, creo que bajé, así que... Es el frío. Bueno, 8:05 son, 8:05 y está muy congelado afuera desde la mañana, desde ayer ya, y a la noche prepárate a agarrar la frazadita, volverla a poner, vos ya la habías sacado porque pensaste, te comiste que por entrar en primavera ya... Claro. Había que guardar todo. Bueno, vuelvan a poner la frazada en la cama. 8:05 dijimos. Y la temperatura en este martes 15 de octubre es de 13 grados. 13 grados. O sea, para mí estaba un poquito más baja. Saludamos a Pablito Sandoval también en los controles. Y pasamos la información de siempre. Por supuesto nos estás escuchando aquí en la 89.3 Radio La Red. Pero si querés hacerlo por streaming también, seguirnos en Facebook y vernos en audio y también con imagen, entras a la fanpage de La Red San Juan. Así lo buscas en Facebook, La Red San Juan. Después podés también dejar tus comentarios en el Instagram, Diario de San Juan, Diario de SJ. Puedes comunicarte con nosotros también al 2645 619717 o al 2644 477 1931. Y en el segundo bloque, que es nuestro bloque de consultoría jurídica de siempre, habilitamos también el teléfono celular del especialista en sociedades comerciales, Norberto González. Bueno, hechas todas las aclaraciones, dichas todas las introducciones, nos metemos de lleno en este programa, el número 5 ya de La Hora Republicana. Número 5, programa número 5 de La Hora Republicana. Muchos invitados han sido entrevistados, ya hemos tocado varios temas. Gente de afamada reputación, grandes filósofos, grandes mentes que han pasado por lo menos a través de su voz por estos micrófonos. Exactamente, y seguimos con más material que estamos ansiosos por compartirlo con nuestro querido público del otro lado. Bueno, se impone por una agenda, ¿no?, de la actualidad empezar este primer bloque hablando de lo que fue el debate presidencial. Debate presidencial de los candidatos a presidente. De esos 6 va a salir la gestión que va a decidir el destino de nuestro país los próximos 4 años. Yo no lo vi. A ver, para quienes no lo vieron, ¿qué nos puede decir el doctor Eiben? Bueno, hay que arrancar diciendo, a ver, que no estábamos muy acostumbrados a la cultura del debate. Esto es un fenómeno reciente en cuanto a candidaturas presidenciales se refiere, ¿no? Así es. Antes se habían hecho algunos intentos y más, pero así debate con todos los candidatos y en un formato como este es el segundo. Recordemos que el primero fue en el 2015. En realidad, bueno, técnicamente es el tercero porque hubo presidencial y después hubo uno de balotaje. Y es el primero que se hace por la obligación que impone la nueva ley. Ley que salió justamente a partir de las repercusiones generadas por el anterior debate y de una necesidad muy fuertemente expresada por gran parte de la sociedad de querer transparencia y conocer con claridad cuáles son las propuestas de aquellas personas
que están pidiéndole el voto para gobernar nada más y nada menos que a nivel nacional. ¿Qué querés que te cuente? Vos preguntas, yo lo vi al debate. A ver, ¿quién te convenció? ¿Quién no te convenció? ¿Quién crees que metió la pata? ¿Quién crees que estaba de más? ¿Quién crees que...? Así, en principio, bueno, decime todo. ¿Le crees que te reproduzca el debate? Mira, vamos a arrancar así. Yo creo que hubo algunas personas más cómodas que otras. Hubo otros evidentemente incómodos y que no supieron aprovechar el formato. Que dicho sea de paso, vamos a arrancar por el formato del debate. El debate fue en un formato atenuado. No fue como un debate, ni siquiera como el anterior que habíamos visto, ni siquiera con el formato quizá de los debates a presidente que hemos visto en Estados Unidos o en las internas cuando van a definir el candidato a cada partido, el debate de los republicanos, el debate de los demócratas. Después, bueno, 2016 vimos el debate de Trump versus Hillary Clinton. En 3 ocasiones. Ese sí lo vi, no sé por qué, sí lo vi y me gustó. Acá atenuaron porque el formato que consensuaron o que eligieron los candidatos no incluía esas preguntas directas, sino que cada uno tenía un espacio y después contaba con 1 minuto o con 30 segundos para ampliar el tema que habían desarrollado en su etapa previa de 2 minutos, o bien para tocar algún otro tema que tuviera que ver con el bloque. Por ejemplo, derechos humanos, seguridad, finanzas y lo que es la situación económica. Exactamente. En esos pequeños espacios uno aprovechaba para remarcarle algo a otro candidato, preguntarle a otro. Pero por supuesto, como eran por turno distinto, la pregunta quedaba diluida. Quedaba casi como una pregunta retórica, como una pregunta al aire. Perdón, puede ser que uno aprovechó, en vez de aprovechar ese espacio de 30 segundos y hacer lo propio, aprovechó saludar gente de otro país. Sí, ya vamos a ir a eso también. Ya vamos a ir a eso también. Bueno, eso primera observación en cuanto al debate. Después, en cuanto a los candidatos, yo vi a Mauricio Macri, el presidente de la nación, el actual presidente, con mucha más experiencia que en ocasiones anteriores. Creo que frente al micrófono, frente a las cámaras, Macri tuvo un salto cualitativo de antes del 2015 a lo que fue esos debates en el 2015 y después a lo que es ahora. Ojo, perdón, en el 2015, que fue un debate consensuado, voluntario, aún así salió airoso. Sí, por eso digo que antes del 2015. El 2015 se había mejorado Macri, coacheado hasta la médula. Es como preparar un final, lo cual el último es final. Legítimo, lo cual es legítimo y forma parte de toda estrategia política, comunicacional y de campaña hoy en día. Coacheado hasta la médula, el presidente ya se desenvuelve con mucha más comodidad que antes. Era una persona a la cual le costaba hablar y manifestar ideas. Sí, totalmente. Ahora tiene mejor dicción y se desenvuelve mucho mejor de lo que lo hacía anteriormente. Es que tenía que ser así, porque recordemos que, o sea, ocupa el sillón de Rivadavia, ni más ni menos. O sea, no estamos hablando de en una época tan signada por la comunicación y el mensaje emocional, no saber hablar bien te puede llegar a costar un gobierno. Y comunicar mal te puede costar un gobierno. Después, el que anduvo muy bien en cuanto a su manera de expresarse y demás es José Luis Espert. José Luis Espert, con quien compartimos un momento hace poco acá en Radio La Red, que estuvo visitando San Juan y lo recibimos en estos estudios. No en este programa, que no es de política partidaria, pero sí en el programa Otro Día en el Paraíso, en el prime time del mediodía sanjuanino. Espert, si uno lo analiza como su primera participación en un debate presidencial, a un tipo que no viene de la política, dice muy bien. Si uno lo analiza a la luz de todo lo que ha hablado en los medios de comunicación y demás, dice bien. Estaba bien, estaba tranquilo la mayor parte del tiempo, se expresó con claridad. A mí me hubiese gustado que aplicara esos conceptos didácticos que los ha repetido mucho
en los medios de comunicación y que acá estuvieron ausentes. Acá fue más al grano en cuanto a su programa político y demás. Pero quizás aplicando un poco esos conceptos didácticos de él, por ejemplo, su triángulo virtuoso y su triángulo vicioso, hubiese aclarado más el panorama para mucha gente. El triángulo del vicio argentino que dice Sper siempre es el Estado grande, los sindicatos corruptos y los empresarios prebendarios que no viven de la competencia, sino de los favores del gobierno. Del poder de turno. Y después, bueno, el triángulo virtuoso incluye sus ideas liberales con las aperturas comerciales al mundo, el libre comercio y la desregulación laboral para satisfacer en mejor manera la oferta y la demanda. El atemperamiento fiscal. Bien. Después, Alberto Fernández fue el más agresivo de todos. Se refirió muchísimas veces a Macri en tono agresivo, ordinario, te diría a veces, levantando nuevamente el dedito como queriendo dar cátedra y demás. Macri se lo resaltó en un momento. No andó mucho en eso, pero Macri dijo como que vuelve el dedito aleccionador, el dedito acusador y demás. Y eso se notaba en los gestos de que era la única persona que gestualmente aparentaba ser autoritario. Los demás no. Por su tono de voz y su tono de voz y sus ademanes. Por lo demás, bueno, lo que dijo, obviamente que no va a coincidir mucho con lo que uno le escuchaba a Alberto Fernández 6 meses o un año atrás. Ya está plenamente en su papel, no ya de crítico en los medios, sino plenamente en su papel de candidato presidencial y con grandes probabilidades, diríamos a esta altura, de ganar. El eco que vi al otro día, ayer lunes, ya había que en un .com de noticias muy importante que despliega a nivel nacional, el tipo ya se asumía como presidente. Ya. Faltan 2 semanas todavía. Ya se asumía, bueno, ya... Juega con la posibilidad, ¿no? Recordemos que él sacó 47% en las pasos del 11 de agosto. Sí. Sí, no, sacó muchas diferencias. Macri tuvo en 33%. 34, si 33 creo, y... Sí. Y fue... bueno, una paliza. En lo demás, sí, Nicolás del Caño, el candidato del Frente Izquierda, vos te referías, 2 veces mencionó el minuto de silencio por las protestas que se están dando en contra del gobierno de Ecuador, ¿no? Si él fuera gobernante y alguien protestara con él, la izquierda siempre, ¿no?, llama desestabilizadores, golpistas, imperialistas y todos los que los quieren mover a ellos. Cuando son otros los que protestan, que son de su simpatía y que quieren aprovechar y sacar un gobierno, bueno, ahí piden minuto de silencio, realizan homenajes, etcétera. Pero bueno, no es un candidato que tenga mucho para decir, por lo tanto que perdiera 30 segundos o 1 minuto para pedir un minuto de silencio por lo que estaba ocurriendo en otro país, en un momento donde él tenía que hablar de sus propuestas para este país, no es de extrañar. Sí, creo que la pifió 1:30, porque vos decime qué vas a hacer si eventualmente fueras presidente, no me digas qué está pasando en la crisis sociopolítica de otro estado que yo no tengo nada que ver, más allá que estamos en el mismo continente. No, sí, al margen de eso, bueno, muchas propuestas completamente perimidas en el resto del mundo, muchas expresiones más de adolescente en un posteo de Facebook que de candidato a presidente. El jefe, el líder del centro estudiante caprichoso del colegio secundario. El eterno líder del centro estudiante. Que corta la calle porque no... Y por lo demás, bueno, Macri es un lamebotas del Fondo Monetario Internacional, dijo también, una expresión que le va a servir para dentro de su círculo interno o dentro de la izquierda latinoamericana le hagan muchos memes, lo posteen como un gran héroe de la izquierda, pero más de eso, yo creo que a la gente que está buscando sensatez, moderación en las expresiones y sobre todo un debate educado, porque esta organización de debate con este formato se organiza para tratar de demostrar que somos civilizados. Bueno, ese tipo de expresiones no me parece que colaboren mucho para el objetivo. Pero bueno, allá él si piensa que debe utilizarlas de modo efectista. Yo creo que la gente está cansada de esa violencia institucional que hemos vivido estos últimos años.
esa violencia de arriba hacia abajo y que genera discordia, división. Yo creo que la gente está cansada, pero con mayúscula. Sí. Y bueno, los dos que más les costó el debate claramente fueron Labaña y Gómez Centurión. Labaña ya realmente dio la impresión de una persona a la cual como que le quedaba grande la situación. No estaba... ¿Viste cuando juega un jugador y vos lo ves que físicamente no está para jugar en un partido de fútbol? Bueno, parecía que Labaña no estaba para debatir. ¿Será porque ya es una persona mayor que quizás le costaba seguir el ritmo? Y esto no hablo en general de las personas mayores. No es por desmerecerlo, sino de es la situación que se dio. Concreto. Exacto. Y sin absolutamente ninguna falta de respeto para nuestros abuelos, nuestros antepasados y las personas mayores en general. Simplemente una observación de cómo aparentaba estar Labaña. Como que no hubo claridad conceptual, hubo cierta confusión terminológica, ¿no? Para mí no lo aprovechó para nada. Más que sumar, restó. Y Gómez Centurión tuvo algunas ideas coincidentes con Spert. De hecho, en algún momento parecía que Gómez Centurión había asumido el plan de gobierno directamente de Spert. Habló del derecho a la vida, libertad y propiedad, que es el ABC del liberalismo, es la doctrina de los derechos individuales que viene desde el iluminismo hasta nuestros días. Habló de disciplina fiscal, de Estado ordenado. En cierto momento coincidieron con el reclamo a Malvinas, no en los modos ni en el timing, pero sí con el fondo del reclamo. Pero bueno, no midió los tiempos Centurión. Siempre le llegaba la hora y él se quedaba con algo para decir. No podía terminar Su saludo le costaba 20 segundos. No podía terminar de cerrar las ideas. Y de hecho dijo 2 veces lo mismo. No sé si es que quiso ponerle énfasis a lo que había dicho o si se confundió y se olvidó que ya había expresado cierta idea y utilizó su bloque siguiente para volverlo a decir. Recordemos que los candidatos en el atril parados solamente tenían una hoja y una lapicera para ayuda mental. No tenían ni celular ni alguien que se esté dictando de atrás, no. Se tenían que manejar solo como si fuera un examen. Sí, y después, bueno, por supuesto habían bloques donde iban, descansaban, se recomponían y volvían para enfrentar los siguientes módulos. Pero bueno, eso es. En cuanto a análisis político, me preguntaban por qué con esta claridad de Spert y quizás lo que no tuvo en ciertos momentos Gómez Centurión, saca más votos, por ejemplo, Gómez Centurión que Spert. Bueno, hay que decirlo. Es legítimo. Es liberal. Gómez Centurión es una derecha conservadora con ciertos elementos de liberalismo en lo económico, pero conservador y ciertos elementos religiosos también en lo social. Por lo tanto, Spert en principio tiene un público y Gómez Centurión puede llegar a tener 2 públicos. Los de derecha más algunos liberales que se sientan más conservadores en un determinado aspecto político todo y puedan apostar por Centurión. A su vez, yo creo que mucha gente que simpatiza con Spert después del ensayo del ejercicio de las PASO ahora quiere votar a Macri para evitar la vuelta del kirchnerismo. Dice, yo votaría a Spert en otro contexto si no estuviera la República en juego. Ahora es momento de votar a Macri. Es una pena lo que han hecho con este país, un gran país, un hermoso país, y que nos haya tocado esta casta política, a mí me entristece muchísimo. Y bueno, por lo demás se sabe que dentro de este espectro nacional el liberalismo es la minoría más pequeña. Por algo Nicolás del Caño, que era cargado, era gastado, ¿no? En tiempos anteriores por sus pocos votos, bueno, saca más votos que un liberal, porque la izquierda ya viene trabajando con un nicho a nivel nacional y con este tipo de ejercicio político durante mucho más tiempo, mientras que el liberalismo todo ha sido más repentino. De hecho, Spert comanda este frente, pero no tiene partido propio, ni tiene experiencia política previa, como él mismo lo dice. Y creo que también por eso mismo, como él me dijo, se emocionó de tener esta oportunidad de participar y encima que le toque el último comentario. En resumen, fue positivo. Fue positivo su participación.
Bueno, se vienen más debates. Se viene un debate que viene el próximo domingo desde la Universidad de la UBA, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de la UBA. Exactamente. Y si hay balotage, se va a desarrollar agregará un tercer debate, pero ya con los dos candidatos polarizados. Exactamente. Bueno, esto ha sido en unas breves líneas el debate presidencial. Dejaremos a los expertos, ¿no?, el análisis de todos los gestos, lenguajes y demás. El saludo final que fue muy frío, según me comentan. Sí, pero bueno, en líneas generales y desde la perspectiva del análisis político y de la escena, eso es lo que pudimos rescatar. Te propongo que vamos a la primera pausa y después volvemos con tu columna. Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Pásate a Tuenti y llévate tu primer combo Power con 6 GB, más WhatsApp gratis por 30 días por solo 150 pesos. Deja de pagar de más. Tuenti. Más info en tuenti.com.ar. Continuamos apostando al crecimiento del departamento. Concretamos y dejamos inauguradas nuevas obras. Realizamos pavimentos en diferentes barrios de Zona Norte, Barrio Colanguil, Barrio Agustín Gómez y seguimos asfaltando. En Pocito apostamos al deporte. Inauguramos nuevas plazas saludables en Barrio Facundo Menem, Don San José en Rinconada y vamos por más. En Pocito seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Viví positivo, viví Pocito. Fabiana Vallay, intendente. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa que pertenezca a los rubros industria, agrícola, minero, turístico, hotelero o de comercio, aprovechá los diagnósticos energéticos gratuitos. Vas a poder entender tus gastos energéticos, identificar oportunidades para reducir los costos de energía, obtener acceso simplificado a créditos con tasas bonificadas del CFI. Para solicitar el diagnóstico, inscribite en energiarrenovable@calidad.sj.com.ar o llama al 4-274-391. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. Segundo bloque de la hora republicana, llega el momento de... La columna basada en clase B. Clase B, bien. Consultoría jurídica, sociedades comerciales, personas jurídicas. Hoy nos traes la institución de la intervención. Así es, la intervención judicial en el marco de la Ley General de Sociedades. Dale, todo tuyo. Recordemos que... ¿Qué pasa? Recordemos que una sociedad debe contar con un órgano fundamental llamado esencial permanente, que es el órgano de administración, llámese gerencia o directorio según el tipo social. Dentro de los parámetros de la Ley General de Sociedades, y en virtud del artículo 59 de esta ley, el órgano de administración debe obrar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocio. ¿Qué es lo que es esto de la lealtad? Esto es honrar la confianza que se le deposita a la persona que se lo designa. Esto es para la gestión, explotación del espectro de actividades del objeto social, así como la conservación, custodia de los bienes sociales, la optimización para obtener ganancias. Bien. Y el buen hombre de negocios vendría a ser esos modelos, sus arquetipos ideales que nos vienen del derecho romano, como el buen padre de familia y demás, que apunta, ¿no?, a un determinado comportamiento probo. Exactamente, de buena fe, honrado, lealtad, etcétera, etcétera. Que siga esos principios enmarcados dentro de la ley. Y cuando hablamos de diligencia también tenemos que mencionar, esto es la idoneidad técnica en conocimientos para el cargo o tarea que se desempeña. Ahora, ¿qué pasa cuando el órgano de administración, ya sea por realización de acto o incurrir en omisiones, comete irregularidades, comete hechos que significan violación de las normas que vienen en detrimento de la sociedad, del patrimonio, de los intereses sociales que confluyen en esto que llamamos sociedad?
La Ley General de Sociedades prevé lo que es el Instituto de la Intervención Judicial, que no es más ni menos que es la designación de un auxiliar de la justicia por la potestad judicial en aras a preservar estos intereses, limitando la gestión y representación de la sociedad. Esto es un recurso procesal, precautorio, excepcional, accesorio. ¿Por qué digo que es precautorio? A ver, recordemos, el proceso o la medida cautelar. Recordemos que una medida cautelar es aquel procedimiento o un proceso de reconocimiento que tiende a impedir que aquellos derechos cuyo propósito tengo que hacer eficaz en un proceso, en otro proceso, del trayecto que va desde la iniciación hasta la sentencia judicial, tenga efectividad, no se transforme en algo imaginario, en algo distinto, sino que es una acción que no goza de autonomía, sino que simplemente tenga a ser efectivo el derecho que se invoque y se reconozca en otro proceso que es el de fondo, el principal. Bien, también digo por qué es accesorio, porque tiene que ver con esto de la acción principal, que en este caso es la acción de remoción del administrador, cuyo obrar implica un perjuicio para la sociedad. Bien, y es de excepción, ¿por qué? Porque a mí, cuando el legitimado activo que invoca y peticiona este recurso ante la justicia, tiene que demostrar que ha agotado todos los recursos en la órbita interna en aras a resolver esto, ya sea promoviendo una acción de remoción ante el órgano de asamblea o reunión de socios para que éste delibere. Y si puede el caso que haya deliberado o la deliberación se haya frustrado o incluso por falta de quórum no se haya podido constituir esa asamblea, entonces ahí ya me da el pie para poder ir ante los tribunales, los estrados judiciales, y que sea el juez quien decida resolver autorizando una intervención judicial. Bien, como toda medida, tenemos que agotar ciertos extremos. Primero, que quien invoca o quien solicita esa medida tiene que demostrar su estatus de socio, no necesita un porcentaje en la participación, en la cuota o en la acción, según el tipo social, basta con que demuestre su condición de socio, una copia certificada del contrato social o a través de la apertura de los libros de registro de acciones, si fueran una SA, bien. Tiene que demostrar, esto que se ha agotado la órbita interna, que no se ha podido resolver. Tiene que demostrar también parámetros generales de toda medida cautelar que tiene que satisfacer, como esto es un peligro en la demora, es decir, que haya un peligro actual, inminente, de perjudicar tanto a la sociedad como al patrimonio o a la gestión de la sociedad. Tiene que haber una contracautela, bien. Esto es una garantía que el juez impone a quien insta la acción, en el supuesto de que sea declarada improcedente para resarcir los daños que le pueda generar a la persona accionada, esto es a la administración o a la sociedad. Bien, esto es una contracautela o una garantía que puede asumir la forma de real, personal o juratoria. Bien. Y tiene que obviamente haber una verosimilitud en el derecho, es decir, no estamos hablando de un derecho verdadero y consolidado, sino que hay un derecho que probable que se pueda dar en un marco hipotético, en el marco de una sentencia. Bien, como toda acción, hablamos de legitimados activos, legitimados pasivos. Dentro de los legitimados activos, esto es la persona que puede promover esta acción. Tenemos a los socios, tenemos al Consejo de Vigilancia, a la sindicatura, si fuera el caso, e incluso la ley amplía in extenso esa legitimidad para poder otorgársela al órgano de contralor societario jurisdiccional fundado su reclamo en el interés general. Bien, cuando la sociedad incurre en actos a través de la administración que pueda afectar intereses de acreedores sociales o de terceros. Bien. Recordemos que, de acuerdo a la gravedad del caso, por esto es esta situación del peligro en la situación, el peligro grave que pueda invocar un accionar de la administración, tenemos 3 niveles de intervención judicial. 3 tipos de intervención, una más fuerte que la otra. Exactamente. Va aumentando el grado de intervención. Exactamente. En primer lugar tenemos lo que se conoce como la veeduría o el veedor judicial. El veedor.
que es básicamente un auxiliar de la justicia que simplemente se limita a constatar, a verificar que los hechos se vayan cumpliendo conforme al plan que instruye el juez al momento de designarlo y que emite un informe. Ojo, que en ese informe puede decir, bien, señor juez, está cumpliendo con todo el programa conforme fue pactado, o esto se ha agravado y mi dictamen es que se nombre a un coadministrador o a un interventor, ya si fuera el caso mucho más grave. Sí, pero lo importante es destacar eso, que él va a ver, a chequear, a fiscalizar, pero no toma acción no directa, toma acción. Como si en los niveles... Es un ojo directo sobre la gestión de la administración, chequeando que se cumplan con los parámetros. Bien, segundo tipo de intervención. En segundo lugar tenemos el coadministrador. Acá ya directamente viene a formar parte del órgano de administración, o sea, interviene, decide, gestiona junto con el resto de los administradores en el marco de la administración societaria. Exactamente. Supongamos que ya había un administrador, se designa un coadministrador, pues hay como una especie de gobierno bipartito de dos partes. La persona que ya pertenecía a la sociedad que estaba, más esta persona designada especialmente al efecto por imperio de la ley. Exactamente, plural concurrida, exactamente. Y luego tenemos la del tercer tipo de intervención, que es la más grave, porque ya acá implica desplazamiento del órgano originario, del órgano administrador originario designado en su momento. Este auxiliar directamente viene a tomar control de la situación e incluso puede llevar a cabo actos extraordinarios. Sí, pero ya no es al lado de, sino en lugar de, la así intervención es. Propiamente dicha, cuando uno se imagina la palabra. Exactamente. Un interventor judicial, para poder tomar parte de esto, tiene que tener título universitario, tiene que tener conocimiento técnico de acuerdo a la tarea que se le confía. Es un cargo que es personal, es indelegable, es provisorio porque dura en el tiempo, no es indefinido, o sea, dura el plazo que el juez le fije oportunamente cuando lo designa. Bien, es remuneratorio y lo fija, estos honorarios los fija en virtud de el espectro de actividades que le tocó cumplir, junto con el plazo de duración que tuvo que llevar adelante dicha tarea. Otra cosa más importante de recalcar, y ya para terminar, es la resolución que defina la intervención judicial es apelable, pero con efecto devolutivo, no suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no están familiarizados tal vez con el tema, es que si el juez decide la intervención y se apela, la intervención así no se suspende, sigue su curso, se ejecuta, se ejerce. Se ejerce hasta que el tribunal de alzada oportunamente resuelva si es o no procedente. Y acá viene lo que yo había mencionado, la contracautela. Puede suceder que sea improcedente y ordene desde Cámara a primera instancia que se ejecute la llamada contracautela, resarciendo, indemnizando al accionado por creer que era improcedente y afectando sus derechos o intereses. Exactamente. Bueno, teléfono del doctor Norberto González. Ante cualquier duda o inquietud se pueden comunicar al 154 420 374. Exactamente. Academia Eiben pone a su disposición la consultoría en sociedades comerciales y personería jurídica, que está a cargo del doctor Norberto González, y ahí tienen su celular para los que quieran comunicarse, para los que estén empezando en una sociedad, para los que ya la vengan sobrellevando y quieren precisar ciertos conceptos. Pausa y en el tercer bloque, como siempre, nuestro entrevistado del día. Ya volvemos con más de La Hora Republicana. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri no gobernó solo, lo hizo con la complicidad de la burocracia sindical, los gobernadores y muchos legisladores que hoy están en el frente de todos. Ahora Macri se va, pero el ajuste y el FMI quedan. Para enfrentar lo que se viene, necesitamos una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Del Caño presidente, del PLA vice, lista 133 Frente Izquierda Unidad. Al llegar a Clínica Santa Lucía, estás ingresando al mejor lugar para cuidar tus ojos. Además, contás con el asesoramiento de especialistas que te van a ayudar a recuperar tu salud visual y así disfrutar a pleno de lo que más te gusta hacer. Clínica Santa Lucía, la mejor forma de ver la vida. Mendoza pasando Brasil, o llamanos al 421-1827.
Dale vida, dale color a tu cabello. Farmacias Echegaray inauguró el Rincón de la Tintura, con un amplio surtido en colores y marcas. Farmacias Echegaray, las farmacias de las tinturas. Te recuerdo, si no lo tenemos es porque no existe. Farmacias Echegaray. Gimnasio Go. Acondicionamiento físico en general. Entrenamiento de fuerza, alto rendimiento y recreativo. Rehabilitación articular, post-cirugía y post-traumática. Además, funcional. Entrenamientos personalizados. Entrenamientos de fuerza y campo en deportes individuales y colectivos. Gimnasio Go. Entrena bien. Encontranos en Urquiza 238 Norte. Menos 20 y nosotros empezando el tercer bloque de La Hora Republicana. Venimos con un ritmo tremendo. Hoy estamos... Tremendo. Nos hemos subido una Fórmula 1 y estamos corriendo a tal velocidad. Pero hay muchísima información y no queríamos dejar de compartirla con ustedes. Llegó el segmento entonces, como lo habíamos anticipado, de nuestro entrevistado del día. Y hoy tenemos a una figura de la cual podemos aprender muchísimo. Y por supuesto nos está ahora atendiendo gentilmente desde Corrientes, presidente del Club de la Libertad, hombre con un activismo liberal admirable, hombre de radio, también periodista, Alberto Medina Méndez. ¿Cómo estás, Alberto? Ezequiel Eiben y Norberto González te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ezequiel? Muy buenas noches, gracias también, Roberto. Un saludo para todos los amigos de San Juan y honrado por esta posibilidad de estar en contacto con ustedes. Bueno, Alberto, aprovechando tu experiencia política, queríamos arrancar preguntándote un tema que se impone en las agendas de hoy en día, que fue el debate presidencial. ¿Cuál es tu análisis al respecto? ¿Hubo alguien que quedó mejor parado que el otro, por lo menos de los dos principales contendientes? ¿A alguien le sirvió el debate más que a otro? ¿O vos pensás que no va a moverse demasiado los porcentajes ya expresados en las PASO? Mira, me da la sensación de que el debate dejó un sabor a poco para lo que estábamos intentando observar un intercambio inteligente de ideas y propuestas, ¿no? Creo que no va a tener mucha influencia porque me parece que los argentinos tienen mayoritariamente tomada la decisión de qué van a hacer el próximo domingo 27 de octubre. Creo que cada uno de los interlocutores trató de satisfacer a su público, trató de captar un poco más allá de lo que podían ser sus propias fronteras de su libreto, pero todos se mantuvieron finalmente en su discurso, no dijeron nada novedoso, nadie cometió errores demasiado groseros. En definitiva, de eso se trataba también el debate, ¿no? De tratar de cometer la menor cantidad de errores posible. Yo digo, si le queremos ver un lado positivo, digamos que institucionalmente es interesante que Argentina tenga un espacio de estas características y que ese primer turno se haya llevado a cabo en el interior de la República Argentina, ¿no? Eso no es un dato menor, pero no creo honestamente que sea de gran incidencia ni en el proceso electoral, ni que cambie demasiado siquiera la mirada de los mercados, que seguramente también en el día del debate estuvieron muy atentos a ver qué pasaba, qué se decía y qué dato adicional podrían tener como para saber qué panorama viene en la Argentina. Así que la verdad que creo que nos quedamos todos con la sensación esa de que podría haber sido mucho mejor. El formato no me gustó, me parece que el formato no ayudó mucho. También es cierto que cuando hay tantos candidatos es muy difícil, digamos, darle más tiempo y permitirles desplayarse a cada uno, porque obviamente se hace absolutamente imposible de administrar el tiempo, pero bueno, esperemos que el próximo domingo aparezca una versión un poco mejorada de esto y alguno de los candidatos arriesgue un poco más con un discurso un poco más disruptivo, que es lo que está haciendo falta en el juego, ¿no? Sí, coincido con vos en esa observación del formato. De hecho, algo ya habíamos hablado en el primer bloque del programa. Fue como un debate con un formato para no debatir. Valga la paradoja, ¿no? Era más una exposición, un monólogo de cada uno y después no sin mucha posibilidad de intercambio entre los candidatos. Y agarrándome de lo último que decís, de cara al segundo debate, si estuviera en tu poder
decidir si se hace o no se hace, preguntándonos si va a cambiar en algo o si ya dijeron todo lo que tenían que decir los candidatos. ¿Procederías a realizarlo a este segundo debate o lo considerarías una pérdida de tiempo directamente, visto el formato y dadas las circunstancias? Sí, con este formato, inclusive con este formato inclusive está medio ofensivo para los que hacemos el periodismo, donde los periodistas son una especie de cronometristas calificados en vez de ser personas que pudieran preguntar con algún criterio y poner arriba de la mesa la que la gente tal vez está pensando mientras cada uno de los candidatos dice. Creo que tiene un valor positivo esto, que va más allá del formato del debate, que claramente no sirve, que tiene que ver con una especie de compromiso público, ¿no? Este tipo de encuentros de cara a la sociedad permiten de alguna manera el día de mañana decir, bueno, hay un testimonio que no es una entrevista televisiva ni radial, que no es un reportaje que se concedió a algún medio de comunicación en particular, sino que se dijo en un ámbito en el que todos participaron de igual modo, y termina siendo una especie de documento público, ¿no? Una especie de compromiso público de los candidatos con la sociedad, y en ese sentido sí me parece que tiene valor. Obviamente, uno podría decir como valor es un valor bajo respecto del esfuerzo que se hace y los recursos que se dilapidan en semejante maratón, pero también es cierto que en la Argentina hace mucho tiempo que este tipo de esfuerzos se dilapidan todos los días en cuestiones como esta y otras más banales como fueron, por ejemplo, las PASO. Pero claramente me parece que está bueno que haya un compromiso público de los candidatos y que el día de mañana tengamos un documento de dónde sacar. Bueno, el candidato dijo en su momento esta promesa. De hecho, a Macri se le está pasando muchas facturas por esto también, ¿no? Por las cosas que dijo en aquel encuentro mano a mano en ese debate de la segunda vuelta, digamos, que fue el único que tenemos como testimonio. Y muchas de esas cosas que se dijeron hoy se le han vuelto de alguna manera en contra porque fueron su promesa, entre comillas, de campaña pública, y en ese sentido me parece que tiene un valor, ¿no? Si uno compara lo que pasa en Chile, inclusive en Perú, este tipo de debates, con el formato malo que tiene la Argentina, tienen, para mí todavía se rescata ese valor positivo, que es que los candidatos de alguna forma tienen un mecanismo para hacer un compromiso público con la sociedad. Después habrá que discutir si eso es suficiente o no, ¿no? Alberto, ¿cómo estás? Norberto, quien te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien. Un poco yéndome, volviendo al 11 de agosto, a mí me sorprendió, viendo los resultados parciales esa noche, ese domingo, de que por qué el argentino promedio, por lo menos casi el 50%, sigue votando a la corrupción sabiendo que lo son. ¿Por qué quiere ese propósito de volver a un pasado que fue, la verdad, bastante complicado, por así decirlo? Bueno, aquí hay dos datos de la realidad, ¿no? El primero, que aparece en la mayoría de las encuestas cualitativas y en casi cualquier focus group más o menos serio, que tiene que ver con que los argentinos piensan que la política es corrupta. Es decir, no es que hay un sector de la política que es corrupto, sino que la política es corrupta. Y en ese contexto, más allá de que muchos de nosotros piensen que hay un sector que es más corrupto que el otro, para la mayoría de la sociedad, los niveles de corrupción es lo que están en definitiva en discusión y en juego, ¿no? Así que claramente hay un sector que es más corrupto que el otro, o por lo menos más evidente que es más corrupto que el otro, pero está muy claro de que los otros sectores, por lo menos para el común de la gente, no son, digamos, una especie de ámbito pulcro, absolutamente transparente, ni nada que se le parezca. Creo que eso es importante decirlo, más allá de las percepciones subjetivas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, en ese contexto me parece interesante que podamos analizar no solamente nuestra perspectiva, sino también la perspectiva del resto de la sociedad, que, insisto, aparece en la mayoría de los focus groups y en las encuestas, ¿no? Bien. Y claro, por supuesto, después podemos nosotros dirimir esa cuestión también de que a nosotros nos parece que hay un sector que claramente tiene, digamos, tal vez una versión más burda de lo que la gente supone. Y hay que entender también que en sociología política lo que importan son las percepciones y no las realidades, ¿no? Y claro, la percepción ciudadana me parece que es esta, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que a veces hay un sector evidentemente corrupto, pero del otro lado no hay un sector que se haya destacado por el cumplimiento de sus promesas ni por efectuar las reformas que dijo que iba a efectuar, ¿no? Entonces, la verdad que el margen de elección por gusto se achica y se termina más votando
por el espanto o por lo menos malo, como se suele decir. Pero bueno, aprovechamos ahora y te sacamos del tema estricto. Perdón, ibas a agregar algo. No, que coincido con tu diagnóstico y diría, así como uno se pregunta por qué la gente no termina de entender que no se puede votar corruptos, también podríamos dar vuelta al planteo, ¿no? ¿Por qué la gente votaría a un gobierno que lo ha perjudicado a las luces con una estrategia que claramente no ha sido positiva, porque no ha resultado, no ha redundado por lo menos en mejoras contundentes para la calidad de vida de los ciudadanos? Y no es que este era un plan trazado que fue diseñado de esta manera, sino que se plantearon otras promesas, y no solamente en campaña en el 2015, sino que fueron promesas secuenciales que aparecieron en el 2016, 2017 y 2018, siempre planteando que lo que venía iba a ser mejor, digamos, ¿no? Yo no me olvido que nosotros tuvimos en el 2017 una inflación proyectada de 17% que no se cumplió, y que tuvimos una inflación proyectada del 30% que tampoco se cumplió. Es decir, esas no fueron ilusiones que la gente no entiende cómo funcionan, sino que el mismo gobierno fue el que alimentó esa idea de que estábamos haciendo un recorrido exitoso, y vamos a terminar este año con una inflación cercana al 60%, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también habría que preguntarse en la misma dirección cómo hacemos los argentinos para no votar corruptos y cómo hacemos los argentinos para no votar ilusiones falsas, ¿no? Que también las hemos tenido. Y entonces estamos un poco atrapados con lo que vos decías. Terminamos, por supuesto, votando al menos malo, pero también eso nos debería, digamos, de alguna manera interpelar como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que tengamos estas dos malas opciones, ¿no? Bien, coincido. Déjame sacarte ahora del tema del debate presidencial, donde ya te aprovechamos como periodista, y quiero llevarte al tema ahora de el seminario que vos das, que consiste en técnicas para enfrentar las crisis y los dilemas del presente. Así te aprovechamos también en tu rol de consultor. Este seminario vos lo destinás a líderes empresariales, a personas que están en puestos jerárquicos en instituciones como gerentes o administradores. Bueno, en una situación por lo menos de crisis, ¿no? Algunos le pueden llegar a decir caótica, pero vamos a llamarle por lo menos de crisis, con incertidumbre política, con incertidumbre económica, con incertidumbre que no se sabe qué va a pasar mañana y mucho menos pasado mañana. ¿Cómo hace una organización de la sociedad civil, una empresa, una ONG, para, como vos decís, transformar las crisis en oportunidades e intentar sobrellevar la situación, si es posible apuntar al crecimiento, cuándo sabe que hay que apostar y en qué precisamente hay que apostar, y qué otra cosa es momento para recortar, para ajustarse, para ser precavidos? Mira, Ezequiel, básicamente lo que planteamos en ese seminario es un poco llamar a la reflexión de que lo que no puede suceder en un tiempo de crisis es no tener estrategia, digamos, ¿no? O sea, uno puede tener malas estrategias porque claramente cuando está enfrentando la tormenta no sabe cómo hacer para esquivarla, está buscando por dónde pasar, pero también es cierto que la Argentina tiene un sector de la sociedad, sobre todo de la sociedad civil y en algunos casos de muchas organizaciones empresarias, que ante la situación de crisis se paraliza. Y digamos que la parálisis frente a una situación de crisis es casi un certificado de función. Porque lo único que no podés hacer frente a una situación de crisis es quedarte parado, digamos, ¿no? O sea, necesitas moverte y necesitas moverte en alguna dirección. Para moverte en alguna dirección tenés que tener una estrategia. Tampoco podés ir a los banquinazos yendo de un lado al otro tratando de buscar un camino. Creo que en eso hay que salir rápidamente, hacer el duelo, digamos, de que uno está en crisis, dejar de negarla primero, asumir que eso es parte del presente, y empezar a dibujar un recorrido. Por ejemplo, en el mundo de las empresas es muy habitual que las empresas vayan por el camino más corto, que sería achicar gastos, buscar mecanismos para desinflar un poco algunos proyectos y programas. Bueno, este puede ser el sinónimo de la muerte para las empresas, ¿no? Porque cuando vos te empezás a achicar, empieza a dejar de funcionar el sistema como estaba funcionando, y automáticamente tus posibilidades de venta, por ejemplo, o de desarrollo son cercanos a cero. Y es, insisto, el sinónimo de quedarse
encallado en el próximo lugar que estés recorriendo el río. Entonces, la propuesta fue básicamente, primero reflexionar sobre que la crisis existe, asumirla, después trazar una estrategia. En muchos casos esa estrategia tiene que ser, digamos, expansiva, no una estrategia de retroceder, porque el retroceso, insisto, es sinónimo en muchos casos de destrucción. Eso no significa que uno no tenga que de vez en cuando sentarse a mirar sus gastos y darle una cuota de sensatez a algunas decisiones que tomó en otro momento de expansión. Pero el mecanismo de achicar costos como única herramienta para salir de la crisis es simplemente una lenta agonía que te conduce al desastre, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los datos más relevantes de esta crisis es que no tiene fecha de finalización. O sea, no estamos frente a una crisis absolutamente temporal, circunstancial, que dentro de 60 días se termina y entonces lo único que hay que hacer es aguantar. Esta no es una tormenta de esa característica. Hoy vimos la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional para los próximos 2 años, que no hay ninguna garantía, porque el Fondo Monetario Internacional se viene equivocando bastante con la proyección en Argentina, pero digamos que si el Fondo Monetario Internacional dice que Argentina en los próximos 2 años va a seguir bajando su Producto Bruto nacional, bueno, estamos complicados, tenemos 2 años más de recesión, digamos. Lo que nos están diciendo con todas las letras es que vamos a seguir retrocediendo. Entonces, sí, es una crisis temporal, ¿no? Es un enfoque que podríamos llamar, dentro de lo novedoso, un enfoque contraintuitivo, ¿no? Lo primero que uno piensa en épocas de crisis es, bueno, voy a cortar acá y me voy a achicar como sea para poder sobrellevarlo. Pero, como bien decís vos, no es la única herramienta que hay, sino la única posibilidad, porque como decís, si la crisis no tiene fecha de vencimiento y puede estar siempre vigente, por lo menos por los próximos 2 años, te vas a pasar la vida achicándote como empresa, como organización, hasta que vas a haber reducido prácticamente todo tu mercado y por ende tus ganancias para mantenerte estable y mantenerte con vida. Sí, sobre todo porque me parece que muchas empresas se acostumbraron o se mal acostumbraron a que la estrategia comercial era esperar que la gente venga a comprarles, ¿no? Entonces yo ofrezco un producto de cierta calidad, la gente viene y me compra, y entonces yo estoy muy cómodo con esa situación. Cuando me deja de venir a comprar, lo único que hago es achicar gastos y espero que nuevamente vengan solos. Bueno, eso no va a pasar, digamos. En tiempo de crisis yo tengo que salir a competir. Salir a competir significa salir a buscar el mercado, no salir a esperar al mercado. Y eso implica un cambio estratégico y un cambio táctico que se debe implementar rápidamente, ¿no? Tengo la suerte de poder trabajar con muchos clientes de cierta envergadura y los veo tomar decisiones en esa dirección, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que nuestro producto, para recuperar nuestro nivel de ventas? Listo, cayó este nivel de ventas en este lugar, tengo que salir a buscar otro mercado, tengo que hacer una alianza estratégica con otro operador del mercado, tengo que expandirme territorialmente, tengo que armar un equipo de ventas, o sea, tengo que salir a compensar lo que se me cayó. No tengo que esperar que una reducción de costos me salve de este lío, porque claramente en un mercado recesivo no me va a alcanzar la reducción de costos. Va a ser una especie de mecanismo de destrucción sistemática y progresiva que lo que va a terminar claramente es con desarmar lo poco que tengo, ¿no? Me voy comiendo el stock, voy desarmando mi estructura y usábamos un poco una figura en ese seminario, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cuando uno, esto como cuando uno quiere bajar de peso, ¿no? Lo que hay que bajar es la grasa, no el músculo. Bien. Y cuando uno empieza a bajar el músculo, se empieza a complicar la cosa porque uno se empieza a debilitar y cuando se debilita no tiene fuerza ni para salir a la esquina, digamos. Entonces me parece que eso también es importante y la verdad que fue un seminario que tuvo varias ediciones porque lo reiteramos en varias localidades, lo hicimos en Resistencia, lo hicimos en Corrientes, en varias ciudades del interior y tuvo muy buena repercusión porque bueno, claramente muchos comerciantes, muchos empresarios, muchas instituciones les sirvió un poco para mover la azotea y decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy? Eso no significa que si uno tiene una estrategia va a ser exitoso, ¿no? Lo que a mi juicio, digamos, hay que revisar es que si no tengo estrategia, la garantía de fracaso es muy alta. Bien, bien. Alberto, ya para la última pregunta y ya no quitarte más tu tiempo, hablas en este marco de la crisis. ¿Cuál crees que es la herramienta vital para superar ese estado de crisis? ¿Para las empresas? ¿Perdón? ¿La pregunta sería para las empresas? ¿La pregunta sería para las empresas? Sí, a nivel empresario. Tenemos que rescatar una, por decir una que esta no puede faltar.
una estrategia comercial. O sea, yo creo que la estrategia comercial es el centro de gravitación de un negocio, digamos, ¿no? Si yo no tengo ventas, no hay reducción de costo que me salve. Si todos los meses vendo cada vez menos, es lo que le está pasando a algunas industrias, particularmente, por ejemplo, a la industria automotriz, ¿no? Sí. Y algunas otras industrias que han sentido la crisis con mucha más potencia. Si no vendo ningún auto en la concesionaria, no hay reducción de costo que me salve. Yo necesito vender primero para tener cómo soportar esta circunstancia, porque me voy desfinanciando y luego desaparezco. Entonces, lo primero, a mi juicio, es tratar de sostener un nivel de comercialización suficientemente importante que me permita operar. Y necesito sobrevivir en ese proceso. Y eso significa salir a buscar clientes nuevos probablemente, rescatar clientes viejos, sostener los que tengo. O sea, y para cada una de estas cosas necesito una estrategia, ¿no? Necesito una estrategia para sostener los actuales, necesito una estrategia para buscar los viejos clientes que se me fueron, y necesito una estrategia para ir a buscar esos clientes que nunca fueron míos y que tengo la oportunidad ahora de ir a pelear en el mano a mano en el medio de una crisis en la que los otros operadores del sistema, los que compiten conmigo, también tienen el mismo problema. Entonces también esto es la supervivencia del más apto, ¿no? Y ahí hay una competencia, digamos. Y me parece que si tengo que elegir una sola herramienta, que honestamente creo que son varias, pero si tengo que elegir una sola, me quedaría con esta. Bien. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupado, que estás con planes. Se viene un encuentro, una reunión a nivel nacional importante de la Red por la Libertad, donde vos tenés un papel protagónico. Así que bueno, te dejamos seguir con tus menesteres y seguiremos en contacto seguramente dentro de poco tiempo. Un abrazo muy grande para ustedes, un saludo para todos los amigos de San Juan. Bueno, Alberto Medina Méndez estuvo aquí en la Hora Republicana. Nos vamos a ir nosotros a la última pausa y después volvemos con el cierre, nuestro clásico momento de reflexión filosófica en base a citas y frases de personas que han moldeado el pensamiento de las sociedades en las que vivimos. Pausa y ya regresamos. Gimnasio Go. Acondicionamiento físico en general. Entrenamiento de fuerza, alto rendimiento y recreativo. Rehabilitación articular, post-cirugía y post-traumática. Además, funcional. Entrenamientos personalizados. Entrenamientos de fuerza y campo en deportes individuales y colectivos. Gimnasio Go. Entrena bien. Encontranos en Urquiza 238 Norte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a poner la Argentina de pie. José Luis Gioja, candidato a diputado nacional por la provincia de San Juan, Frente de Todos, lista 501. Ambalí, Ambalí, el vinagre para mí. Un mundo de sabores con productos Ambalí, Ambalí. Un nuevo desafío llega a San Juan. New Balance Race Series. Uno de los eventos más convocantes del mundo del running se presenta en el circuito San Juan Villicum el domingo 20 de octubre. 15 kilómetros competitivos, 5 y 1 kilómetro participativos. Todos pueden participar. Categoría general, silla de ruedas, no videntes, atletismo asistido y otras capacidades. Más información en raceseries.newbalance.com.ar. Secretaría de Deportes, Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan. Con todo, con todos. Desde el campo a la ciudad, con amor y calidad, la más sana tradición familiar, bien cerca tuyo. Friar, es friar, seguro te va a gustar. Friar, es friar, seguro te va a encantar. GIA Materiales Eléctricos. Todo para la instalación industrial, comercial y domiciliaria, con G de garantía y A de atención. GIA Materiales Eléctricos.
Avenida Rioja y Pedro de Valdivia, teléfono 421-4371. Interredes, donde sea que estés, a donde quieras ir. Interredes es Internet en San Juan. 20 años conectándote. Comunícate llamando o por WhatsApp al 264-483-5381. Interredes es Internet en San Juan. Corrió para llevarte al cole a horario. Corrió para buscarte del cole en horario. Corrió para conseguirte un mapa de geografía que te habías olvidado. Corrió para poder esperarte con tu comida favorita lista. Corrió para vos, siempre. Ahora que corra por ella. Para las que nunca se detienen, no hay mejor regalo que el deporte. Zapatillas de running y todo lo que le hace bien a mamá, encontralo en Sporting. Sporting. Feliz Día de la Madre. ¿Cuánto estás pagando de telefonía móvil? Pásate a Tuenti y llévate tu primer combo Power con 6 GB, más WhatsApp gratis por 30 días por solo 150 pesos. Deja de pagar de más. Tuenti. Más info en tuenti.com.ar. Ya estamos de regreso en la hora republicana. Ahora tenemos nuestro cuarto y último bloque, cortito porque nos estamos quedando sin tiempo y ya nos tenemos que ir a cenar, por más que nos gustaría quedarnos y seguir compartiendo muchísima más información, opiniones y reflexiones con ustedes. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Hoy la verdad que fue un programa muy relajado, muy íntegro, la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, muy relajado no se nota por la velocidad con la que estoy hablando, pero bueno, el relajado sos vos. Yo ya estoy medio apurado por cerrar la transmisión y no faltarle el respeto al público, ni al nuestro, ni al que viene, ni al que se sigue quedando, por supuesto, en Radio La Red. Bueno, veníamos hablando sobre el crecimiento, sobre no aflojar y apuntar el crecimiento, no apostar el crecimiento, no recortar todo en tiempos de crisis. Por eso, lógicamente, nuestra frase de este bloque tiene que ver con las crisis. Y en este caso te traje una de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. El Principito, lo leí en la primaria, el Principito. Y lo esencial es invisible a los ojos, lo único que me quedó. Lo único que te acordás del Principito, no te acordás del dibujo, ¿no? Que parecía un sombrero. Sí, que era de una víbora que se había tragado un animal. Un animal que se había tragado ahí. No me acuerdo qué en este momento, pero bueno. El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo. Sí. Esa es la frase. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Los desafíos, los errores, las dificultades en la vida son las que nos demuestran. Si no te pones a prueba, no sabes realmente todo lo que vale. Esas dificultades, esos escollos en el camino de la vida, si hablamos de camino, son las que te demuestran de qué estás hecho, a qué vas, de qué sos capaz. Exactamente. Un elefante se había tragado a la serpiente. Ahí está. Ahí está. Esa semana. Las cosas hay que acordarse. No me acuerdo, pues esa semana. Un elefante. Ahí está. Coincidió con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también coincidió esa época. Bueno, pero está bueno. Te medís y la autosuperación también significa eso, ¿no? Si siempre estamos iguales y nunca vamos a tener que atravesar una tormenta, o si no tenemos capacidad de recuperación de la misma, no podemos decir que estamos avanzando. O estamos iguales o estamos retrocediendo. La llamada zona de confort. La llamada zona de confort en términos modernos. Pero cuando estamos frente a un obstáculo y este nos desafía a crecer, a superarnos y a saltarlo y a seguir para adelante. Exactamente. Es así, son oportunidades para el crecimiento, hay que aprovecharlas, hay que aprender de la experiencia y no volver a tropezar con la misma piedra después. Puede sonar a frase trillada, a frase hecha, a cursilería y lo demás, pero son conocimientos que si los hacemos explícitos en nuestra mente y los tenemos siempre a mano, nos van a ayudar, porque nuestra cabeza, diciendo esto explícitamente, ayuda a programar a nuestro subconsciente, ¿no? Y a no desanimarnos, sino a tener siempre este conocimiento para tomarlo, para traerlo a colación y con eso apuntar para adelante. Yo no tengo nada más que decir. La verdad que ya nos estamos yendo porque hemos pasado ya... ¿Cuánto? Nos hemos pasado unos minutitos. Bueno, esto ha sido La Hora Republicana. Se despiden Ezequiel Eiben, Norberto González, Pablito Sandoval en los controles. Muchas gracias. Ustedes siguen con la programación de Radio La Red
y nosotros los reencontramos la semana que viene. La semana que viene en nuestro horario habitual nuevamente tendremos transmisión del superclásico River Boca River en este caso por Copa Libertadores, semifinal, partido de vuelta. Así que nuevamente tenemos que reprogramar, recalcular y reagendar nuestra cita para que ustedes escuchen el partido. Así que bueno, se estarán enterando igualmente. La semana que viene más de la hora republicana. Gracias.